Entonces, ante una torsión de testículo, el tratamiento correcto sería cirugía, ¿no? Cirugía urgente. ¿Ok? Cirugía urgente. Bien. Tratamiento con hielo local de antiinflamatorios es Senaidat y Dermorgani, antibioterapia en la orqui, epididimitis, reposo en ambos, en la orqui, quiera. Cirugía a las 24 horas del comienzo de su neurología, ya se murió ya para sacar el testículo. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿es cierto en la criptorquidia es rara la asociación de una hernia inguinal? No, es frecuente. ¿Ok? Ya dijimos, es frecuente. ¿Es menos frecuente la torsión testicular? ¿Usted qué dice? ¿Es cierto con respecto a que es menos frecuente la torsión testicular? ¿Cómo se va a torcer? Pues está arriba. ¿Ya? Muy bien. ¿Hay mayor riesgo de degeneración maligna del testículo? Sí, ¿no? Ya, acuérdense que le dije en lo que es tumor testicular que hay una fuerte asociación, ¿ok? De la criptorquidia con enema de testículo. ¿Su tratamiento siempre es quirúrgico de la criptorquidia? Sí, siempre es quirúrgico, ¿ok? A menos que justo uno lo sienta que está muy ya casi por entrar al escroto, ya pasó un año y sigue ahí, o a veces con tratamiento hormonal, dándole hormona de crecimiento, no puede hacer de que baje. Pero, digamos que es cuando uno siente que está en la puerta, se quedó ahí, ¿ok? Abrió la puerta y no entró, una cosa así, ¿ya? Pero, ustedes, tratamiento quirúrgico, ¿ok? ¿Ya? ¿El teste suele aparecer aumentado de tamaño en la criptorquidia? No, más bien siempre va a estar atrofiado. Ese siempre va a ser el más chiquito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como dije, lo cierto es que hay mayor riesgo en la degeneración maligna del testículo. ¿Ya? Cuando vean siempre, nunca siempre, pues, ¿no? Acuérdense. ¿Ya? ¿Ya? Nunca siempre, nunca es nunca, salvo ciertas excepciones. Ni nada es patonomónico tampoco, ¿no? Salvo una que otra, que normalmente eso uno se la sabe. ¿Ok? Bien, emergencias urológicas. Bien, la uropatía obstructiva, ¿qué significa uropatía obstructiva? Todo aquello que obstruye el flujo de la orina, ¿ok? Y si hablamos de la vía urinaria superior, es decir, de uréteres y riñón, va a dar hidroureteronefrosis, ya sea unilateral o bilateral, ¿ya? Si hablamos de vía urinaria baja, va a dar globo vesical o simplemente obstrucción del vaciado vesical. ¿Ok? Esa es la uropatía obstructiva. ¿De acuerdo? Entonces, la causa más frecuente de uropatía obstructiva aguda unilateral, cuando dice unilateral quiere decir que están hablando de vías urinarias superiores. ¿Ok? ¿Qué es lo más frecuente? El cálculo, ¿no? El cálculo en el uréter, ¿no? Eso es lo más frecuente. ¿Ok? Muy difícil que sea una tumoración de uréter. El tumor de uréter es algo muy raro. ¿Ok? Muy raro que sea un tuberculoma que justo se soltó y bajó. ¿Ya? Cálculo. Bien. La causa más frecuente de uropatía obstructiva bilateral en un paciente anciano, ya con decir anciano, ya. ¿Qué más puede ser? Pues el adenoma de próstata, ¿no? Paciente varón, con síntomas prostáticos, ¿no? El prostatismo, que uno le pide la ecografía como parte de su chequeo de próstata y hay hidronefrosis bilateral, ese paciente se le tiene que poner sonda Foley porque sus riñones están empezando a malograrse y va a entrar a IRC, o sea, va a ser insuficiencia renal crónica si uno o no lo operas en ese momento o en el corto plazo o no le pones una sonda hasta que se opere. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, eso quédense bien claro. Paciente con hidronefrosis bilateral, paciente mayor, sonda. Así digan, no, pero yo orino bien, pero no, sonda. Porque muy raro es que tenga un cálculo en el otro y otro cálculo que lo obstruya y esté todo normal, ¿no? Difícil. ¿Ok? Entonces es sonda hasta que se opere. ¿Ok? Bien. No necesita ser anciano. Aunque sea mayor de 40, no creo, ¿no? Mayor de 45 años ya es suficiente como para que pueda tener. Bien. ¿Cuál es el método de imagen más sencillo para ver una hidronefrosis? La eco, ¿no? La eco. La radiografía simple de abdomen no ve la hidronefrosis, ¿no? La urografía intravenosa o urografía excretoria, que también se le llama así, no es necesario hacerla para ver una hidronefrosis. ¿Okay? La tomografía, demasiado para ver una hidronefrosis. Too much. La ecodoppler, para nada. ¿Ya? La eco es lo más sencillo. La clínica
más característica en una uropatría obstructiva aguda baja es el dolor suprapúbico, ¿no? Paciente, varón, mayor de 40 años, que llega a la emergencia y dice que no puede orinar. Me ha pasado que llaman a nefro, porque no puede orinar, pues, entonces no orina, entonces hay que llamar a nefrología. Entonces, normalmente sucede en los internos, ¿no? Entonces les digo, hay un flujograma que para mí es bastante básico. Paciente no orina, siendo hombre, ¿no? Bueno, incluso esta mujer. Paciente no orina. Uno, o no forma orina, o no está saliendo la orina, ¿no? O no micciona. Entonces, ¿cómo puedo saber eso? Uno hace algo muy sencillo, que es hacer un examen abdominal. Y buscas globo vesical. ¿Tiene globo vesical? Ah, entonces, sonda. ¿No tiene globo vesical? Nefrología. Así de sencillo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer con un paciente que dice que no puede orinar, primero que va a venir con dolor, ¿no? Pero a veces aún así ni eso se les ocurre, pero hay que siempre examinarlo. Siempre hay que buscar el globo. Uno ve el globo, que es muy fácil tocarlo cuando los pacientes ya vienen llenos. Usualmente un paciente que viene, que no puede orinar, no es que tiene un mes con problemas de próstata, ¿no? Ya tiene por lo menos un año. Y un año que no orina adecuadamente. Entonces eso de que no, yo orino bien y de pronto me dio, mentira. ¿Ok? Usualmente los pacientes llegan a la emergencia por no poder orinar bruscamente después de ingerir alcohol. ¿Ok? Eso es bastante frecuente. El alcohol lo que hace es cierra el cuello vesical. Entonces es algo muy frecuente. Fin de semana, domingo, empiezan a caer, pic, pic, a gotear. O el sábado en la madrugada. ¿De acuerdo? Entonces empiezan a caer de a pocos. ¿Ya? Eso es bastante frecuente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Dolor suprapúbico, uno toca, globo vesical, no hay más que decir. Sonda Foley. Y para eso no necesitan llamar al urólogo, por si acaso. Pueden hacer ustedes. Una buena lubricación, y acuérdense que es hasta el final. Así a la mitad ya esté saliendo la orina, no importa, métanla hasta el fondo, hasta el final. Y recién ahí infla el globo. Y yo algo que le digo a los internos y a cualquier persona que no sea uro, inflen solamente 5 cc del balón. Porque si pusieron mal la sonda y el balón se infla en uretra, con 5 cc no le va a pasar nada a la uretra. Un poquito de sangrecita, ¿verdad? Nada más, pero si a veces le meten 10, 15, 20, revientan la uretra. Y ahí sí me van a llamar. Y normalmente es en la noche, pues. Entonces no. Pues es siempre 5, así estén ustedes seguros, con 5 nada más. No va a pasar nada, la sonda no se va a salir con 5, ¿no? Normalmente hay un prostatón ahí que va a impedir que salga incluso. ¿Ok? ¿Ya? La ponen, la jalan despacito y normalmente la sonda desde la punta del pene hasta que termina hay una cuarta. Si tú ves una cuarta, está bien puesta. Si está más larga, está en uretra. Si está más corta, pene largo, prostatón, no importa si está más corta, pero si está más larga de la cuarta, no, está mal, está en uretra, ¿ya? Ok, entonces acuérdense, son pequeños detalles que les va a servir en el serum, en la residencia, ¿ya? Entonces, clínica de uropatía obstructiva aguda, dolor suprapúbico, ¿ok? Bien. Muy bien, vamos a ver un poquito de otra emergencia urológica, que es el traumatismo vesical. ¿Ok? El traumatismo vesical eminentemente siempre se da cuando la vejiga está llena. ¿Ok? Hablemos de un traumatismo vesical, obviamente no iatrogénico, ¿no? Es decir, por un accidente. Usualmente el paciente, es un paciente borracho, que lo han asaltado, lo han pateado y le han pateado en abdomen, ¿no? En el abdomen inferior. Y de ahí viene con problemas para dolor abdominal, signos peritoneales, ¿ok? Y obviamente hematuria, ¿ok? Y bueno, la vejiga se puede romper por cualquier lado. Usualmente, como saben, como todo órgano se rompe por el lugar donde hace menos resistencia. Y eso es en el lado abdominal, que es en la cúpula vesical, esta zona de acá, porque acá ya está el abdomen, ¿ok? Y en otro lado es a los costados, que es felizmente ese retroperitoneo, o sea, ahí no es
Eso es una zona extraperitoneal. Digo, ¿por qué felizmente? Porque cuando se rompe en la zona extraperitoneal no hay mucho problema. Cuando se rompe en la zona peritoneal, ahí sí da. Hay que entrar a las operaciones suturar de esa vejiga. ¿Ok? Porque empieza a dar abdomen agudo. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de traumatismo vesical? Como le dije, vejiga llena, golpe directo. Normalmente eso da un estallamiento de la vejiga hacia peritoneo, eso es lo más frecuente. ¿Cuándo es extraperitoneal la ruptura? Normalmente cuando hay una fractura de pelvis, accidente de tránsito, ¿ok? Hay una fractura de pelvis, la pelvis se fractura, se mueven todos los ligamentos, jala la vejiga y la rompe en el lado extraperitoneal, ¿ok? ¿Ya? Esta radiografía no está muy buena, pero bueno, aquí por ejemplo han hecho algo que se llama una cisto-uretrografía anterógrada, es decir, por vía uretral uno inyecta una sustancia de contraste, llena la vejiga y acá se puede ver la extravasación, ¿ok? Del contraste y por ende también de la orina. Pero en esto está en el lado extraperitoneal. No se ve bien acá, pero este paciente tiene una fractura, ¿ok? Pero esto es en la zona extraperitoneal. Porque si fuera para arriba, se vería. Y ese es abdominal, ¿no? En la zona peritoneal. ¿Ok? ¿Qué otra cosa importante? Bueno, como les dije, cuando se rompe hacia abdomen, es sintomatología de peritonismo, ¿no? Va a haber rebote positivo y todo el tema, va a haber hematuria, el paciente va a orinar, porque obviamente hay una parte de la orina que baja y hay otra parte que va a entrar a peritoneo, ¿de acuerdo? O sea, obviamente no va a orinar como siempre, pero va a orinar sangre, eso sí, va a orinar sangre, ¿ok? Va a haber hematuria, ¿ya? Bien, entonces, con respecto a los traumatismos vesicales es cierto que es más frecuente ante vejiga llena, lo dijimos, ¿no? La TAC es el método de imagen más fiable, no necesariamente, ¿eh? No necesariamente porque una cistografía retrógrada, más bien, esa sí nos puede dar una imagen mucho más fiable, aunque la TAC lo ve todo también, ¿eh? Muy bien, no se suele asociar a fracturas pélvicas, ¿ok? Como les dije, más bien una fractura pélvica nos va a dar más bien una ruptura extraperitoneal, ¿no? ¿Okay? Su tratamiento habitualmente es quirúrgico. No es normalmente quirúrgico, a menos que sea para la zona peritoneal. Ahí sí, normalmente, bueno, de hecho, cuando es peritoneal, normalmente uno ya llega, el paciente ya está abierto por cirugía, ya lo abrió. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que uno hace es cerrar vejiga nada más y uno pone una sonda. Pero, si uno piensa que digamos que el paciente no tiene tantos signos peritoneales, está tranquilo, lo que uno puede hacer es poner una sonda de calibre grueso, 22, 20, para que la orina simplemente se evacúe y no entre ya sea peritoneo o no se vaya a la zona extraperitoneal. Y normalmente la vejiga es bastante noble, cierra, si es un hueco pequeño, cierra por sí sola, manteniéndose vacua. ¿Ok? Entonces, usualmente eso es lo que hacemos. Si uno ve que el paciente está estable hemodinámicamente, no tiene muchos signos peritoneales, se le pone una sonda de calibre grueso y se espera. Se espera y normalmente van bien. ¿Ok? Solamente se entra cuando el paciente está mal. ¿Ok? O, bueno, como les digo, normalmente cirugía y entra. ¿Y qué es? La vejiga. ¿Ok? Pero usualmente ponemos sonda nomás. ¿Ok? Entonces, habitualmente es quirúrgico, no es habitualmente quirúrgico. ¿Ok? ¿Ya? ¿Es más frecuente en niños? Bien difícil. Como dije, normalmente accidente de tránsito, paciente borracho, es lo que más se ve, ¿no? O una pelea, ¿no? Y se patearon, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo cierto? Que es más frecuente de vejiga llena. ¿Ok? Muy bien. La rotura vesical extraperitoneal normalmente secundaria, como le dije, rotura pélvica, ¿no? ¿Ok? Perdón, no tengo que tomar agua. Me olvidé preguntarles si tuvieron alguna duda con respecto a la patología escrotal.
algo sobre lo que es clitología o algo, no sé. ¿Ah? ¿Todo bien? ¿Cómo está en ese aspecto? Disculpen que ahora sí vaya más lento, pero es que la garganta ya me está llena. Ya pasó el efecto del panadol antigripal ya. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a hablar un poco sobre lo que es trauma renal, ¿ya? El trauma renal, el manejo normalmente del trauma renal es de tipo conservador. ¿Okay? Hay varios grados y obviamente la mayoría de los grados es tratamiento conservador. El grado 1 va a haber más que nada lo que llamamos una contusión renal, es decir, ahí va a haber normalmente la ecografía, es lo primero que piden normalmente en la emergencia, una ecografía, van a ver que hay una hemorragia subcapsular, ¿ok? Pequeña, normalmente no se ve una solución de continuidad en el riñón. El gol estándar para trauma renal es la tomografía, la TAC, ¿ok? Esa es la que nos dice si hay solución o no hay solución de continuidad. La ecografía lo único que nos dice es el tamaño del hematoma, nos dice, ah, sí hay. Cuando uno ve, hay trauma, ok, TAC. ¿Okay? Bien, entonces la manifestación más frecuente, porque no es al 100%, pero la más frecuente es la microhematuria, ¿ok? Esa es la manifestación más frecuente de un trauma renal. Incluso cuando es grandote el trauma, incluso sí, lo más frecuente es ver microhematuria, no tanto hematuria macroscópica, ¿no? También se puede ver, pero más que nada es microhematuria. Microhematuria un poquito, digamos, buena, ¿no? No es que 4 o 5 por campo, ¿no? Sino 20, 40, 60 por campo, una cosa así, ¿ok? Bien, entonces el grado 1 es un hematoma subcapsular, no hay solución de continuidad en el parénquima, lo que llamamos una contusión. En el grado 2, ahí sí va a haber una solución de continuidad que normalmente abarca solamente la corteza renal, es decir, la zona medular, que es la que está, si se ven la diferencia, ¿no? en la zona, ¿no? Esta zona de acá ya es la medular, ¿ok? Muy bien. Normalmente son 4 milímetros, sigue la corteza. De la, perdón, 15 milímetros más o menos de la corteza, y de ahí viene la médula, que más o menos tiene unos 5 o 6 milímetros, ¿ok? Bien, el tema es que la solución de continuidad del grado 2 no llega a médula, solamente corteza, y igual al paciente lo único que hacemos es observarlo. ¿En qué consiste la observación del paciente? Obviamente en monitorización de los signos vitales, ¿no? Frecuencia cardíaca, PA, ¿ok? Sedimento urinario seriado cada 12 horas para monitorizar el tema de la microhematuria. Obviamente si aumenta o si va disminuyendo. Y obviamente de hemoglobina, ¿no? Va a haber un bajón de hemoglobina, usualmente bajan 1 o 2 puntos de hemoglobina, y esa es la forma de monitorizarlo, ¿ok? Mientras el paciente no se choque, esté tranquilo, lo seguimos observando. ¿Hasta qué? Hasta que se estabilice la hemoglobina, ¿ok? Así la ecografía o tomografía nos diga que hay un tremendo hematoma, lo seguimos mirando, ¿ok? Le pasaremos sangre si baja mucho la hemoglobina, pero normalmente lo miramos. Mientras no se choque, lo miramos, ¿ok? En el grado 3, la solución de continuidad ya va a llegar a la médula, a la zona medular, ¿ok? Sigue siendo tratamiento conservador, observar nada más. En el grado 4 ya cambia la cosa. En el grado 4 la solución de continuidad ya va a abarcar, ya va a entrar a lo que es el urotelio, o sea, la vía urinaria en sí, es decir, a la pelvis o a los cálices. Entonces ahí sí ya va a haber una mezcla de orina con sangre y más posibilidad de sepsis, de infección urinaria. Ahí sí es más probable encontrar una hematuria más grosera, ¿okay? Ya macroscópica o, ¿no? En el paciente, y obviamente pues si ha seccionado prácticamente un polo, el hematoma va a ser mayor, la pérdida de sangre va a ser mayor, y en
En el grado 4 podemos encontrar también a veces algunas secciones de algunas de las arterias, no exactamente del pedículo, ¿no? Si es de la arteria o la vena renal, pero sí de algunas pequeñas arteritas que van a las arterias polares que llamamos, ¿ok? Pero lo principal del grado 4 es que ya llega a cálices, a pelvis, ¿ok? Normalmente hay sección de un polo, muy bien. Hasta ahí, el grado 4, dependiendo de qué tan rápido el paciente pierda sangre, es que se mantiene el manejo conservador. O sea, siempre igual el primer manejo es conservador. ¿Ok? O sea, uno lo mira, hemoglobina seriada, todo, ¿no? Funciones vitales un poquito tal vez más de forma más concienzuda, ¿no? Cada 8 horas en la hemoglobina, yo qué sé, ¿no? Y obviamente si vemos que el paciente no está perdiendo demasiada sangre o se está empezando a choquear, ahí sí recién entra a sala y si es que se puede reparar el daño, se repara, si no, sale el riñón, ¿no? Sale el riñón. No nos hacemos problema en ese aspecto. El grado 5, ahí sí va a haber una avulsión de lo que es el pedículo renal. Arteria, vena, y ahí sí no hay más que hacer, ¿no? Ahí sí se entra, sale inmediatamente y se saca el riñón. Ahí sí no es manejo conservador. Entonces, digamos que el manejo conservador tal cual es en grado 1, grado 2, grado 3. El 4 depende mucho del paciente. En teoría es un manejo conservador, ¿ok? Pero la mayoría de veces termina siendo quirúrgico, ¿ok? Pero el grado 5 sí, definitivamente ese paciente entra a sala inmediatamente. Ese paciente se desangra en una, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ese es con respecto al trauma renal. ¿En qué momento vamos a tener trauma renal? Normalmente por desaceleraciones. El riñón está nada más con el pedículo ahí. ¿Ok? Entonces, caídas, accidentes de tránsito, sobre todo golpes acá. ¿Ok? Peleas, difícil. Usualmente son accidentes de tránsito o caídas. ¿Ok? Normalmente ahí es cuando vemos. Bien.